Ya está en la línea María Inés Mesta. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El Rollo de... María Inés Mesta es académica del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia de El ITESO. María Inés, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Diego, Augusto, Alejandro. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y con todo su auditorio. No, al contrario, gracias a ti por aceptar la llamada. Y bueno, a ver, estamos viendo el caso de Devani, y de repente son estos casos, digamos, que se hacen muy mediáticos, que por alguna u otra razón, digamos, trascienden cierta frontera y se convierten de alguna manera en simbólicos. El caso de Devani es un nuevo símbolo en esta lucha de las mujeres, María Inés. Bueno, el caso de Devani es un caso, como bien dices, es un caso que por una serie de factores que se conjuntan capta la atención de las redes sociales, de los medios y de las autoridades, pero es un caso que se da en un contexto de violencia generalizada en el que, de acuerdo con información de ONU Mujeres México, 11 mujeres aproximadamente son asesinadas al día por el hecho de ser mujeres. Si bien cada cierto tiempo nos encontramos con un caso que se vuelve bastante más visible, bastante más capta la atención de la sociedad y capta la atención de los medios, estos casos son, desafortunadamente, en este país y en las entidades de la República, el pan de cada día. Podemos trazar, si nos vamos hacia atrás, desde el principios de los 90, mediados de los 90, en Ciudad Juárez, cuando empieza este foco sobre la violencia feminicida hacia las mujeres, las jóvenes, las adolescentes, y pues 25 años después nos vemos con casos como estos, pero rebasadas de cifras de niñas, jóvenes, mujeres cuyos futuros son arrebatados de la manera más cruel y pues que nosotros también como sociedad vamos desarrollando una tolerancia ante el horror de lo que se vive en este país y lo que vamos normalizando, no solo en materia de violencia contra las mujeres y feminicidio, sino de un contexto más amplio donde la violencia se vuelve la norma y donde nosotras y nosotros como sociedad vamos desarrollando piel más gruesa, tolerancia, pues ante este horror que francamente nos arrebasa. A ver, bien lo dices, tuvimos este primer gran, digamos, visibilización de los feminicidios, no es que antes no hubiera, pero que de manera sistemática y casi masiva, diría yo, en Ciudad Juárez, y sin embargo parece que no aprendimos la lección, parece que finalmente lo que hicimos, como bien dices, fue simplemente aceptar o desarrollar una nueva capacidad para decir, bueno, esto ahora pasa, ahora hay que cuidarse más. Así es, y sobre todo vamos trasladando la responsabilidad del cuidado a las propias mujeres, a las propias niñas, a sus familias, a sus amigas, y vamos desviando del foco de lo que realmente está sucediendo, que existen contextos de altísima violencia e impunidad en la que las personas pues se van, estos casos se van volviendo ya como el pan de cada día. Es muy frustrante como una persona que observa estos hechos o como una mujer en este país, ver cómo las cifras siguen increciendo. Yo recuerdo que en 2015 aproximadamente hablábamos de 7 mujeres asesinadas al día y pues al día de hoy vemos con horror que los números crecen y pues con mucha pena vamos viendo pues que no existen soluciones o que cualquier intento que se está haciendo desde las fiscalías y desde los estados se queda corto ante la magnitud del problema. Vemos también una ausencia tremenda de políticas de prevención, porque ya que estamos hablando de fiscalías, de investigación, etcétera, es porque ya estamos llegando muy tarde a pues violencias que se pudieron haber evitado quizá mucho tiempo antes de prestarles más atención. María Inés, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar otra vez con nosotros. Soy Augusto Chacón. Sí, cuando hablamos de las violencias concretas, las que medimos en número de desapariciones, en número de cadáveres, la ola ya reventó. Pero es una ola que se viene cocinando desde mucho antes, que va creciendo y como dices tú, simplemente brincamos un poquito para que no nos tape, no nos pase del cuello. Esa prevención
también parecería tardía. Lo que necesitamos es un cambio cultural de grandes dimensiones y ese parece que ni siquiera lo estamos intentando. Sí, lo que sucede con la prevención, con el cambio de cultura, con la transformación hacia una cultura de paz, hacia una cultura no violenta, es que son inversiones a largo plazo, que son incompatibles con la lógica bajo la cual los tiempos políticos operan, ¿sí? Para poder invertir en transformaciones se requieren generaciones, décadas, se requiere mucha inversión cuyos resultados no se ven al corto plazo. Y por lo tanto, cuando hablamos de prevención, la mayoría de los gobiernos lo que hacen es la traducen en campaña y abandonan cualquier esfuerzo de intervención seria, profunda, transformadora, en reconstruir la manera en la que nos relacionamos en las comunidades e incluso en observar aquellos lugares donde los fenómenos se dan con mayor prevalencia a fin de poder focalizar la atención de los muchos pocos recursos que se tengan, que sabemos que por lo general se tiene muy poco, se cuenta con muy poco a nivel presupuestal y a nivel también técnico, y pues se abandonan a las mujeres a su suerte y se empieza a apostar a el poder atender, pues ya que es demasiado tarde, ya que los números nos rebasan, pero también un poco como confiando en que esto ya se vuelve tan generalizado, que no eres el único estado que está en una situación tan grave, ¿no? Que esto ya nos desbordó, que no eres el único estado que está en una alerta de violencia de género, que no eres el único estado que tiene estos números tan escandalosos de violencia y de desaparición y de muerte. Entonces, pues se patea, ¿no? Se va pateando, se va dejando a las siguientes administraciones y también como sociedad vamos pensando que esa es una cosa que no nos toca, ¿no? Que es algo que les toca resolver a los gobiernos, como si estos gobiernos fueran entes completamente separados de nosotras, de nosotros, y no un reflejo, pues, de las sociedades en las que vivimos y a las que vamos nosotras mismas contribuyendo con nuestro aislamiento, con nuestra dislicencia, con nuestro culpabilizar a las personas que viven violencia como si fuera algo que les toca porque en algo seguramente andaban, ¿sí? Y hablando de esa muda cultural que tendríamos que emprender desde ya, y ya estamos tarde, la encuesta que presentó INEGI sobre inseguridad urbana la semana pasada es contundente. Cuando le preguntan a los encuestados en las distintas ciudades del país en las que se pone en práctica este estudio, si se sienten seguros en las escuelas, 12% de los hombres dijeron que se sienten inseguros y 23% de las mujeres dijeron que se sienten inseguras, es decir, un poco más de 1 de cada 5. Poco podemos esperar de esa muda cultural, sí en las escuelas, y no se especifica el grado. En todas las escuelas, las mujeres se sienten inseguras. Sí, además de que vamos interiorizando estos miedos y normalizándolos, sí, o sea, la inseguridad se ha vuelto una constante desde que uno amanece, porque salir de casa se vuelve ya ahora sí que un deporte de alto riesgo, ya no importa el lugar de la República, ya no importa la hora. Salir de fiesta está siendo una sentencia de muerte para las jóvenes. Claro. Les estamos privando de un futuro, de lo que toca para personas de su edad, de su generación, y lo estamos viendo suceder ante nuestros ojos con muchísima impotencia y sin lograr desde todos los espacios tratar de como pensar fuera de lo que hemos venido haciendo para no sé, dar una respuesta apropiada. No estamos pudiendo frenar esta ola de violencia. Y entiendo que no es una ola de violencia que se da en el vacío, pero realmente estamos quedándonos muy cortas y realmente es algo que toca a todas, con diferentes niveles de responsabilidad, sin quitar, obviamente, el foco principal de la violencia en quienes la generan, en los agresores, en los feminicidas, en los asesinos, pero también pensando que en estas cadenas, o sea, cuando analizamos el caso de Bani específicamente, hubo personas en un motel que pudieron haber apoyado, hubo un taxista, hubo amigas, hubo fiesta, y no es que la culpa sea de las amigas, porque también hemos visto pues una infodemia seria en donde se empiezan a apuntar dedos, a echar culpas, hay mucho oportunismo político de muchos partidos a la hora de que suceden estas cosas, pero hay muy pocas respuestas, y entre que se deciden de qué es lo que pasó y de quién es culpa, pues a las mujeres, a las niñas, a las jóvenes, las siguen asesinando. Muchísimas gracias, María Inés Mesta, académica del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO, por estos minutos para hacer las cosas. Te mandamos un abrazo. Un abrazo fuerte, gracias por la invitación.